Muy buenos días a todos. El tema va de misión y redes, y si de redes hablamos, el perfil en Twitter de nuestro próximo ponente suma más de 28.800 seguidores. No son las cifras astronómicas de Justin Bieber o incluso del Papa Francisco, pero sí son followers suficientes para demostrar que también tiene mucho que aportar en el ágora cibernética y que su manejo de la información y de la crítica también lo sitúan entre los opinion leaders de la sociedad actual, término que nos gusta más que eso de influencer. Allí, en la red del pajarito, Bieito Rubido tuitea algunos de sus artículos escritos en el Astrolabio de ABC, el periódico que él mismo dirige desde septiembre del año 2010. En la metáfora de este instrumento de navegación, imprescindible para no perder el rumbo en alta mar, este gallego, nacido en Cereida, La Coruña, en 1957, analiza la situación social, económica, política y cultural de nuestra España de hoy. Análisis que del papel salta también a las pantallas de ordenadores, tabletas y teléfonos móviles. Pero ¿quién es Bieito Rubido? En los 160 caracteres que Twitter deja al usuario para presentarse, él mismo se define como periodista y nada más. Toda mi vida he querido ser periodista, escribe ahí. No recuerdo otra vocación. Es un privilegio dirigir ABC, innovador en su nacimiento y que aspira a seguir siéndolo. Sin embargo, en Internet hay vida más allá de Twitter, por fortuna. Y si uno teclea bien en la barra de su buscador su nombre, aparecerá un sinfín de entradas relacionadas con él. Dejando de lado muchas de las últimas, donde parece que su biografía se reduce a haber sufrido una caída en un plató de una televisión argentina, y otras de tono crítico y opositor, nacidas en portales de grupos antisistemas, otras nos dan una idea de su trabajo y de su carrera. Además de dirigir el diario de Vocento, en la trayectoria de Rubido destacan otros hitos periodísticos de interés. Wikipedia, sin ir más lejos, nos dice que se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid y ha sido profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y en la actualidad imparte clases en la Universidad CEU San Pablo. Fuera del ámbito académico, su trabajo como periodista ha tocado todos los palos. Además del ya mencionado digital, ha trabajado también en prensa escrita, televisión y radio. Tras iniciarse en la prensa a finales de los 70 en el Diario de Informaciones de Madrid y acometer exitosos proyectos de modernización en diversas cabeceras gallegas, Rubido se sumó a las ondas en el año 1983 a través de los micrófonos de Antena 3 Radio, emisora de la que llegó a ser director regional y a la que empujó al liderazgo. En el año 1995 fue nombrado director de Antena 3 Televisión en Galicia y en el 2000 pasó a ser director del diario coruñés La Voz de Galicia, cargo en el que permaneció hasta 2006 y que compaginó con su presencia habitual en tertulias de programas radiofónicos y televisivos, tarea que sigue realizando en la actualidad. Algunos de ustedes lo habrán escuchado en las mañanas de Herrera en COPE o visto en el Cascabel de 13 y otros programas de radio y televisión. Designado director editorial de medios regionales de Vocento en enero de 2009, Rubido es desde hace casi 8 años el director del diario Decano de la Prensa Madrileña, fundado por Torcuato Luca de Tena a comienzos del siglo pasado. En su ya centenaria historia, ABC basa su ideario, y leo textualmente ahora en su web, en la unidad de España, la democracia parlamentaria, la economía de libre mercado, limitado en lo posible la intrusión abusiva del Estado, la monarquía constitucional y la fe que nos une, la religión católica, que es la que profesan el 70% de los españoles. Hoy Bieito viene a hablarnos precisamente de esto, del valor del periodismo como medio de difusión de la religión católica y de la fuerza comunicativa de las misiones para copar incluso amplias páginas de la prensa escrita o cuyas historias bien pueden condensarse en los hilos de Twitter que están ahora tan de moda. Agradecemos su presencia entre nosotros en esta mañana y escuchamos ya su ponencia.
la comunicación misionera, periodismo misionero. Bueno, buenos días. Antes de nada a todos, quería saludar especialmente a don Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, y darles a todos las gracias por invitarme a hablarles hoy de medios de comunicación y del mundo de las misiones. Cuando me invitaron hace ya varios meses, yo pensé que era una de las intervenciones más difíciles que podía tener en mucho tiempo. Yo estoy acostumbrado a hablar. Le agradezco al presentador todo lo que ha dicho. En Internet se pueden leer auténticas barbaridades de uno, no solo la caída, sino los enemigos suelen estar. En Twitter no se tienen seguidores, se tienen perseguidores. Pero dicho esto, yo, eso que puse en Twitter, que nunca quise ser otra cosa nada más que periodista. Yo quise ser sacerdote, estuve en el seminario de Mondoñedo, pero después alguna crisis me asaltó, era demasiado joven, y allí probablemente sí nació el embrión de periodista, porque teníamos unos profesores muy activos allá en los años 68 y 69, y hacían cosas que probablemente no se hacían en otros colegios y en otros lugares, que era que nos dejaban recortar el periódico, seleccionarlo, comentarlo, y yo creo que ahí, junto con otros amigos, nació nuestra vocación periodística. Pero lo digo porque probablemente es muy difícil dirigirse a un colectivo tan singular como el que estoy hablando hoy con ustedes. Es decir, personas que han decidido renunciar a su vida material o cómoda y un buen día marcharse muy lejos de sus casas a buscar unos mundos hostiles, sobre todo en lo físico, hostiles en las dificultades, incluso en los idiomas para comunicarse. Y hoy por hoy hay pocas ideas más potentes en la sociedad moderna que la idea de la entrega a los demás, que es muy antigua, pero curiosamente hoy tiene una fuerza enorme, y también la entrega, la idea de un ser trascendente que es Dios. Esto, que probablemente ha sido siempre, nunca, hoy tiene y alcanza de nuevo un valor excepcional en una sociedad escéptica, descreída, banalizada, derrotada en muchos aspectos. Por eso, cuando hablan ustedes de redes, yo no creo que las redes e Internet tienen muchas cosas buenas, pero de momento estamos en una gran transformación de la sociedad, como cuando apareció la imprenta, que por cierto también generó grandes debates en su momento en la propia Iglesia Católica, y las grandes transformaciones que vinieron con la Reforma, la Contrarreforma, etc. Pues algo parecido, salvando todas las distancias, está ocurriendo hoy con la irrupción de Internet. Internet es una gran herramienta, pero estamos en la prehistoria de lo que puede ser Internet para el ser humano. Y ocurre siempre lo mismo, y es que en realidad Internet lo único que hace es que la velocidad con que se comunica, la velocidad con que se trasladan los cambios es enorme, pero la esencia es la misma. Es decir, la misma hora que hace 1000 años, que hace 2000 años. Es decir, la gente sigue odiando como odiaba hace 3000 años, amando como amaba hace 10.000 años, emocionándose de la misma manera. Es decir, la esencia del ser humano sigue siendo la misma. Como la esencia del periodismo sigue siendo la misma. Ahora yo tengo muchos compañeros que, en fin, están entusiasmados, pero al final siempre es lo mismo. Una buena noticia, un hecho relevante, una historia que conmociona, la desaparición de un niño que después asesina a su madrastra. Esas historias ya emocionaban hace 100 años, hace 200 años. Antes se cantaban con los cantares de gesta y después se escribían en aquellas publicaciones como El Caso, y hoy se escribe, pero es la misma historia, es la misma esencia. Por tanto, no hay que sobrevalorar en exceso
las redes sociales. De momento las redes sociales todavía hay una gran impunidad para que la gente, no están reguladas y hay una gran impunidad para que la gente destile por ahí, desde mi punto de vista, un exceso de odio. Y a veces también tenemos una sobrevaloración porque no toda la sociedad está dentro de las redes sociales. En España, sin ir más lejos, tan solo 7 millones de personas están, por poner un ejemplo, en Twitter. Y la población española, bien o mal contada, ronda los 47 millones de personas. Entonces, a veces también hacemos una sobrevaloración de lo que en realidad son las redes sociales. Y es cierto que tienen una gran capacidad, básicamente, no de generar, fíjense ustedes, en estos momentos en Internet, el 60% de los contenidos que circulan por Internet, el 60% los generan máquinas. Es decir, no los generan seres humanos, los generan máquinas. Del 100% de los contenidos que generan por Internet, casi el 30%, no llega, 29,5%, según el último estudio que ha hecho la Fundación Telefónica, el 29,5% son contenidos malos. Es decir, son ataques de ciberseguridad, noticias falsas, correos no deseados, etcétera, etcétera. Con lo cual, en realidad, estamos ante una disrupción tecnológica que tiene aspectos muy positivos, por un lado, pero que tiene aspectos muy negativos. Entonces, yo creo que esta sobrevaloración que hacemos, muy por el contrario, debería ser apaciguada, reflexionar sobre ella y, sobre todo, volver a inocular como anticuerpos en el cuerpo social los valores de siempre, los valores de la humildad, los valores de la bondad, los valores del sacrificio, los valores del esfuerzo, que, dicho sea de paso, existían mucho antes que existiera la imprenta o que existiese la red de redes que es Internet. Pero es cierto, me consta que al Papa Francisco hace 3 meses un grupo de expertos españoles fueron recibidos por él, todos vinculados a la compañía telefónica de España, Telefónica, que le hicieron un informe que me pareció muy inteligente cuando yo leí un pequeño resumen. Y es que siempre se produjeron grandes transformaciones en la sociedad que la Iglesia no supo ir detrás de ellas, o tardó en ir detrás de ellas. La revolución industrial, la irrupción del ferrocarril, la irrupción de la energía eléctrica, todos esos momentos son inflexiones de la historia que transforman radicalmente transforman la humanidad. Esta es probablemente la más trascendente de todas ellas. No porque nos toque vivir a nosotros, que por supuesto uno siempre piensa que el tiempo que le toca vivir es el tiempo más importante de la historia, ¿no? Y no hay nada peor que el contemporáneo para juzgar este mismo momento que vivimos. Tienen que pasar 100 años para que de verdad sepamos bien lo que se ha hecho bien o mal en el momento actual. Pero dicho esto, me parece que es cierto y me parece muy inteligente por parte de todos los que forman la Iglesia, pero sobre todo pues, la jerarquía y quienes de verdad tienen la iniciativa de estar tratando de llevar la palabra de Dios por todo el mundo, de que vayamos, no digo por delante, pero desde luego no por detrás de lo que es la gran transformación tecnológica en la comunicación. Y probablemente algunas de las pequeñas ermitas, capillas, iglesias grandes, medianas y las grandes catedrales muchas veces pueden ser sustituidas por lo que es ya la aldea global en el mundo entero y la oportunidad y la capacidad de comunicar. Y en la comunicación hay una ley de oro que yo les aconsejo obviamente, que es no quedarse callados. Es decir, el silencio no es rentable. El silencio está muy bien y es necesario para reflexionar, para meditar, incluso para hacer, no sé, actos de conciencia
pensando, de examen de conciencia, pensando lo que uno ha hecho bien o ha hecho mal, pero en la comunicación el silencio siempre es una estrategia perdedora. Porque ocurre que en comunicación, cuando tú no das tu versión, los demás dan otra versión sobre ti que no es la buena. Cuando el presentador hacía referencia a lo que es, a mi experiencia personal, pero como yo, casi todos, efectivamente uno, cuando está expuesto a la vida pública, como es dirigir un periódico como el diario ABC, la cantidad de barbaridades que te dicen los que no están de acuerdo contigo es tremenda. Yo he optado por no hago nunca búsquedas en Google de mi persona, porque todo lo que leo es malo, todo me insultan, me descalifican, etcétera, etcétera. Pero evidentemente tampoco me puedo quedar callado, es decir, yo creo que tengo que defender. Claro, nosotros, por ejemplo, en ABC, es cierto, defendemos, yo creo que somos ya el único periódico católico que se define como periódico católico, que tiene información religiosa y que además tiene una inclinación por cualquier defensa que se pueda hacer en cualquier momento sobre las distintas controversias que se suscitan sobre la vida de la Iglesia Católica en España, y que el diario ABC toma una posición, a continuación arremeten contra nosotros de una forma furibunda. Pero a mí no me preocupa en exceso. Creo que lo importante es que nosotros sigamos manteniendo nuestra línea. Por eso digo, el silencio no es rentable. Y evidentemente aparecen las versiones de los otros, ¿no? Que si la Iglesia Católica tiene que pagar el IBI de las iglesias, el impuesto de bienes inmuebles a los ayuntamientos por el edificio de la iglesia, que si la ayuda de la renta, que si Cáritas, que si las misiones, en fin, todas las polémicas que se suelen suscitar, la actitud de la Iglesia ante el aborto, y todo este tipo de informaciones, siempre hay quien genera contenidos inmediatamente contrarios e incluso las descalificaciones por defender ese tipo de posiciones. Nosotros creemos que siempre hay que contestar con respeto, con equilibrio, con ponderación, con serenidad. Hay que decir que eso al adversario ideológico, porque no quiero hablar de enemigo, es decir, al que no comparte tus ideas, cuando le respondes con serenidad y equilibrio y sin vehemencia, le sueles ganar bastante parte del debate, ¿no? Yo tengo sí cierta experiencia de ir a debates en televisiones y en tertulias. Si te pones muy nervioso o eres muy vehemente en la exposición, sueles generar bastante rechazo, mientras que si todo esto lo expresas con cierta serenidad y con cierta ponderación, sueles ganar bastante a la hora no de convencer al que tienes enfrente contraponiendo ideas distintas a las tuyas, sino a quien de verdad te escucha y a ti te interesa llegar. Por tanto, a mí me parece que en este mundo de la red de redes, en este mundo en que estamos todos interconectados, en este mundo en el que las noticias vuelan de un extremo al otro del globo terráqueo, en este mundo donde, en fin, me encantaría conocer la historia de todos ustedes, porque seguro que tienen historias magníficas, como yo he escuchado algunas en Perú, que después les contaré. Esas historias maravillosas en esos lugares tan alejados, donde pues antes era difícil comunicarse, pues hoy la maravilla de la tecnología permite unas comunicaciones extraordinarias, incluso con las propias familias, ¿no? Yo pensaba cuando estaba preparando las notas que escribí para hablarles a ustedes, y como decía, es de los auditorios más difíciles que he tenido, porque yo digo, a mí en realidad, ¿qué les voy a contar yo a ellos si ellos tienen unas historias mucho más apasionantes que las que yo les puedo contar? Yo siempre pienso yo tuve la oportunidad. Yo tengo una hermana que hace 40 y tantos años decidió ser religiosa, y mi madre se llevó un disgusto enorme. Yo era pequeño y no entendía el disgusto de mi madre, pero cuando después mi hermana decidió que se iba a la selva amazónica, al Perú, y esto hace más de 41 años,
pues mi madre se llevó una gran alegría, es que como que le transformó la visión, le pareció que era algo más enriquecedor, no sé, nunca me llegó a explicar mi madre las verdaderas razones. Pero lo cierto es que sí tuve la experiencia de cómo mi hermana en la selva amazónica, en una zona que se llama el Chiriaco, allá en Huachapea, en la zona de los 5 ríos del Perú, el Marañón, el Santiago, el Chiriaco, nos iba vinculando a toda la familia a aquel proyecto a base de cartas escritas. Nos iba contando, nos mandaba fotos y tal. Hoy en día mi hermana me llama en cualquier momento. Vamos, estoy yo en el Consejo de Administración de ABC y allí veo llamada a Perú y ya sé que es mi hermana que me llama, porque además no calcula muy bien las horas y me llama a la hora más insospechada y yo siempre digo, ahora no te puedo atender. Y, claro, ha cambiado radicalmente. Desde aquellos 40 años en que nos escribía y la carta iba de la selva a una ciudad de Perú y de Perú a Lima y de Lima la mandaban por avión a España, y cómo ha transformado eso. Mi madre, que ya se murió, siempre me decía, oye, pero ¿cómo sabe Teresa tantas cosas de lo que ocurre en Cedeira? Cedeira es mi pueblo. Y decía, estaba sorprendida, mi madre no... Claro, mi hermana entraba en internet y se leía La Voz de Galicia y se leía absolutamente todo. ¿Qué ocurre con eso? Que efectivamente el internet nos ha modernizado, nos ha facilitado, nos permite, es una herramienta extraordinaria. Pero como todas las herramientas extraordinarias, si no la orientamos en el buen camino, se puede convertir justamente en lo que no queremos que sea. Por tanto, yo sí les diría a todos ustedes que no se entusiasmen en exceso con Internet y que busquen y que vean en Internet exclusivamente un camino y una herramienta, pero que también sepan que es también la oportunidad que tienen muchos. Yo ya no diría que, por ejemplo, yo no creo que la Iglesia misionera tenga enemigos, no lo creo. Me parece que es probablemente uno de los rostros que tiene la Iglesia Católica que más amabilidad genera o más buen entendimiento genera en la sociedad, incluso en la sociedad civil, en la sociedad, es que no me gusta la expresión laica, en la sociedad que no tiene simpatías hacia la Iglesia Católica. Pues yo creo que la iglesia de misiones es una iglesia que genera una enorme simpatía. Pero sí es cierto que siempre hacen lecturas muy perversas, ¿no? Como que los misioneros van a lugares de misión y en realidad utilizan las debilidades de aquellas sociedades, tanto en materia física, de la medicina, de la carencia de alimentos, de educación, de formación, etcétera, etcétera, para catequizarlos de una manera, poco honorables, dicen en muchas ocasiones los enemigos de la Iglesia Católica. Bueno, hay que explicarles exactamente todo lo contrario. Yo creo que una de las oportunidades que da la red es poderles mostrar casi en vivo y en directo lo que se hace allí. Yo he tenido la oportunidad, efectivamente, de ir a un colegio, a varios colegios, en la visita esta que hice a Perú, a la selva amazónica, y después fui a un colegio de los jesuitas en la misma zona del Chiriaco, Llamaquensa se llama el colegio, donde además se le formaban a los aguarunas no solo en los contenidos propios de lo que es el bachiller de aquel país, sino también en temas agrícolas, en capacitación agraria, en ganadera, etcétera, etcétera. La verdad es que era admirable lo que se hacía allí y lo que aquella gente hace por tratar de elevar a aquella sociedad a niveles mucho mayores. Y yo creo que eso es lo que falta por contar. Es decir, yo creo que España, que es una de las potencias mundiales en misioneros, debía contarla a su sociedad para que se sintiese orgulloso. Los españoles somos uno de los países con más baja autoestima del mundo. Tenemos una autoestima bajísima, no nosotros individualmente, sino como país. Según un observatorio de Naciones Unidas, el país con más autoestima es China. Los chinos están encantados de ser chinos. Y los norteamericanos ocupan el 9º lugar.
El penúltimo lugar lo ocupa España. España, que es el líder mundial en donantes de órganos, es decir, somos la primera potencia durante 25 años seguidos en donación de órganos humanos y, por tanto, en trasplantes de órganos con éxito. Que somos una potencia, uno de los países con más cultura de la solidaridad. Y, efectivamente, somos uno de los países que más ciudadanos españoles deciden coger el camino y atienden la vocación de ser misioneros en países muy lejanos. Y, sin embargo, no lo vendemos mal. La Iglesia se vende mal también. Entonces, honestamente, que me perdonen las jerarquías que están aquí, pero la Iglesia se vende mal. Había que venderse mucho más en clave más positiva. Y, efectivamente, como decían estos expertos de Telefónica en la exposición que le hicieron al Papa Francisco, hay que agarrarse a las nuevas tecnologías y no hay que ir por detrás de las transformaciones. Conscientes, como somos todos, de que evidentemente en las transformaciones siempre hay disrupciones, siempre hay desequilibrios, siempre hay errores que se cometen, porque además no sabemos y no conocemos todas las potencialidades buenas y malas que un fenómeno como el que tiene hoy las redes sociales podemos padecer, las redes sociales e Internet. Decía Humberto Eco siempre que el problema de las redes sociales es que convierten al tonto del pueblo en sabio, que no es tal cosa, porque ese milagro no ocurre así por así, pero que le concedemos a veces como mucha importancia a un señor que nos insulta y nos afecta mucho, ¿no? Cuando vemos a una persona que nos descalifica en un Twitter o en Facebook, etcétera. Bueno, yo vuelvo de nuevo al principio de mi exposición. Yo creo que lo importante es lo esencial que ya siempre existió, y por eso probablemente en el caso de la Iglesia Católica es todo el contenido del Evangelio. Yo tengo que confesarles que ahora presto mucha más atención al Evangelio que le prestaba cuando era más joven. No sé si es una cuestión de... Y claro, me doy cuenta de la enorme lección de sabiduría diaria que tengo la oportunidad de leer y reflexionar. Y yo creo que también, insisto, en eso lo hacemos mal. Yo cuando hablo con mis hijos, tenemos que seducir de otra forma a la sociedad. Tenemos que, insisto, utilizar las potencialidades de las nuevas herramientas para probablemente vender nuestra versión frente a la versión que dan los que ya no digo que sean nuestros enemigos, pero desde luego no comparten nuestras ideas. Por eso, insisto, la lección más importante que yo creo que se puede dar a la hora de hablar de periodismo, de redes sociales y de proyección de la imagen de alguien es no quedarse callados. No os quedéis callados. Como decía nosotros, cuando el Papa Benedicto XVI visitó Madrid en la Jornada Mundial de la Juventud, tuvimos mucho éxito, vendimos muchísimos periódicos. Y me hizo mucha gracia porque era el mes de agosto y entonces hicimos ediciones especiales. Entonces un amigo mío, queriéndose reír un poco, me mandó un SMS y me dice: solo te falta dar un póster. Dije yo: eso lo vamos a hacer, un póster. Y dimos un póster del Papa Benedicto XVI, muy bonito, con la frase que a mí me gustó mucho cuando nada más llegar a Madrid. Dijo a los jóvenes: no os avergoncéis. No os avergoncéis. Y a mí, y lo he dicho, lo he pensado muchas veces, pero ¿por qué me voy a avergonzar? Tiene toda la razón, no os avergoncéis. En la sociedad española ustedes están muy lejos de la vida cotidiana, les hablarán sus hermanos, sus sobrinos de España, pero si no están, efectivamente yo creo que hay una parte de la sociedad que se avergüenza de decir que va a misa, que es católico, que tiene una fe. Hay gente que se avergüenza, o lo disimula, o incluso cree que políticamente es menos correcto decirlo, y entonces yo creo que efectivamente no hay que avergonzarse. Yo no me avergüenzo de defender los valores en los que creo. Eso genera inevitablemente que en las redes sociales te dilapide. Vamos, si alguien dice algo positivo, no sé, sobre cualquier comentario de algún obispo, te pueden caer 100 tweets a continuación
en fin, poniéndote a caer de un burro. Pero bueno, yo creo que las dos grandes lecciones son esas, ni avergonzarse ni callarse. No violentamente, con serenidad, con equilibrio, con tranquilidad. Y, vuelvo a decir, lo importante no es la tecnología, lo importante es lo que viaja por la tecnología. Lo importante no es el gran invento, que lo es, desde luego, lo que es el fenómeno de Internet, que además lo está cambiando todo. Es decir, no es solo Internet, es la inteligencia artificial. Este mismo grupo de expertos de Telefónica que daba estos datos de los contenidos calcula que en el 2060 la inteligencia artificial será ya superior a la inteligencia humana. Yo creo que esos son los grandes retos que tiene la humanidad, de cómo lo que la propia humanidad inventa no vaya a... No, yo no soy tan pesimista, yo soy optimista por naturaleza, yo no creo que nos vaya a destruir. Es decir, hoy la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías permiten ya diagnosticar con un nivel de acierto extraordinario que antes solo el ojo clínico de algún buen médico acertaba. Hoy en medicina se hacen maravillas, se avanza muchísimo, se puede hacer diagnósticos a distancia. Me consta que hay algunas ONGs, no sé si algunos de ustedes tienen experiencias con ellos, que ayudan a determinadas misiones a diagnosticar a la gente a distancia a través de las nuevas tecnologías. Operan con más firmeza. El bisturí manejado por un robot es mucho más seguro que el bisturí en la mano de un ser humano. Nos permiten, están creando toda una red de comercio electrónico y ustedes pueden comprar desde cualquier lugar del mundo un libro, unos zapatos, cualquier cosa. Hasta los aviones, que todos ustedes tomarán aviones además a lugares muy lejanos. El otro día me acompañaba un comandante y me decía, pues un avión ya vuela solo, yo aquí lo programo y ya no hace, yo ya no hago nada más. Es decir, la verdad es que el mundo está cambiando, yo creo que para bien, admirablemente, pero lógicamente corremos riesgos, y los riesgos están más que en... Hay muchos riesgos, es cierto. Por ejemplo, el comercio electrónico está destruyendo centenares de puestos de trabajo. Lo que llaman la economía colaborativa está destrozando un mundo de una economía y generando otro que, curiosamente, de momento es casi, en algunos aspectos, casi en sociedades como la española, casi esclavista, pero desde luego con salarios bastante indignos, y a eso le llaman la economía colaborativa, que es esto del Cabify, el Uber y todas estas cosas, los repartos a domicilio, etcétera, ¿no? O la robotización. Se teme que en los próximos 30 años pueda generar millones y millones de paros en las industrias en general, porque las industrias se robotizan y desaparecen los puestos de trabajo tradicionales. Ya no les digo nada en el mundo de la comunicación. Nuestro mundo ahora mismo se está sosteniendo básicamente por el esfuerzo de los antiguos editores que quieren mantener los periódicos. Pero, por ejemplo, en España prácticamente no hay una sola empresa de comunicación, a excepción de los dos canales de televisión, de los dos grupos de televisión, que sea rentable. Son todos prácticamente deficitarios y el que no está en la quiebra bordea la quiebra. Es decir, la situación de los medios de comunicación como consecuencia de la irrupción, del viaje, no solo de las redes sociales, sino de las propias versiones digitales que hacemos los periódicos tradicionales, pues evidentemente estamos en una situación económica de una enorme debilidad. Pero yo vuelvo a decir, creo que hay que ser optimistas y creo que en realidad el aprovechamiento inteligente de todo este nuevo mundo nos va a venir a todos muy bien. Y en el caso concreto de las misiones, a mí me parece que esa imagen, por eso les contaba lo de mi hermana, aquel recuerdo que yo tenía de las cartas que venían con ellos, sobres de avión, no sé si se acuerdan, que tenían como colorcito, así un borde coloreado, rojo y azul, y que venía, yo veía allí Perú, y siempre me gustaba ver las cartas de mi hermana, claro, a la llamada intempestiva e inoportuna que me hace ahora en cualquier momento, en la situación más... También es cierto que ya tiene muchos más años y ya lo meto de otra manera, ¿no? Pero sí creo que ha cambiado mucho aquel mundo tan alejado que a veces veíamos cómo la gente
estaba como una enorme renuncia a la vida que tú veías cercana y decías, hombre, ¿por qué ha renunciado a todo esto y se ha marchado miles y miles de kilómetros lejos de casa para tener otra vida distinta? Y entonces vuelvo a la historia más próxima. Decía Unamuno, hablo mucho de mí mismo porque es el hombre que más conozco. Pues en este caso me ocurre lo mismo. A mí me hubiera gustado que mi madre hubiese vivido estos tiempos, porque sabría, como yo pude saber, cuando yo decidí ir a visitar a mi hermana, mi madre ya había muerto. Pero tuve la oportunidad de ver la enorme alegría que tenía ella, sus compañeras, el trabajo que hacían, los 500 niños y niñas, básicamente niñas y niños pequeños que tenían allí, las comidas que les daban, todo aquello era una maravilla. A mí me emocionó, yo iba con mi hijo mayor, que efectivamente se quedó impresionado porque tuvimos la oportunidad de hablar con monjas mayores en Lima, monjas que tenían 90 años o 92, y incluso había una de 100 algo, pero la de 100 algo, la pobre ya no estaba muy bien, pero las de 92 estaban estupendas, 90, 94, no me acuerdo, no puedo precisar exactamente. Pero claro, contaban una que la había sido secuestrada en Tingomaría, otra que había estado a la deriva en un río con no sé cuántos niños, contaban unas historias impresionantes. Y yo creo que esas historias había que contarlas. Es decir, yo creo que no contar y no emocionar como se emocionaba mi hijo mayor, que entonces era un universitario terminando su carrera, o yo que tenía gran experiencia en haber escuchado muchas historias en España, que la emoción que nos generaba escuchar aquellas historias. Dije yo, qué mal contamos, permítanme, qué mal contamos la labor de los misioneros en el mundo, de los misioneros españoles. Y además no solo eso, sino la capacidad y la humildad enorme de saberse adaptar a aquellos pueblos, al pueblo guaruna, sus costumbres, y al mismo tiempo llevarles la idea de la fe, la buena nueva, pero con todas las dificultades. Y en fin, ¿qué les voy a contar yo a todos ustedes? Yo por eso pensaba, ¿de qué les voy a hablar yo a los misioneros, salvo expresarles mi enorme admiración? Se cuenta siempre de una anécdota de Valle Inclán, que existía una conferencia en el Ateneo de Madrid, y el conferenciante empezó con ese tic que tienen muchos conferenciantes, de decir, que estoy teniendo yo ahora, que es decir, bueno, yo que no siempre ese rasgo de aparente humildad, ¿no? Yo que no domino mucho este tema, y dicen que Valle Inclán desde el fondo del salón dijo, pues cállese, hombre, pues cállese. Este es mi caso, pero les pido que no me pidan que si no, yo no domino, pero les puedo decir que mi experiencia personal me dice que tienen ustedes una de las mejores historias que se pueden contar en este momento en la sociedad occidental. Una de las historias de éxito, una de las historias de emoción en el mundo de las emociones que están hoy. Y por eso les decía, tienen ustedes dos motores extraordinarios, dos motores de una fecundidad extraordinaria para llegar a la sociedad, que es la historia propia de todos ustedes, su renuncia. Como yo les digo a muchos alumnos míos, les digo, estos señores no tienen planes de pensiones, ni bonus de fin de año, pero tienen una alegría enorme que ya quisiéramos los demás tenerla. Lo que pasa es que hay que tener la fortaleza y la capacidad de renuncia para irse tan lejos, para vivir en las situaciones tan hostiles que a veces tienen que enfrentar, pero sin embargo yo creo que pocas historias tan buenas como la de los misioneros españoles por el mundo. Tenía aquí unas notas llenas de reflexiones sobre la comunicación, que es, al fin y al cabo, el tender puentes, la comunión, que no deja de ser la comunicación, el compartir ideas, compartir también momentos, compartir tristezas. En fin, tenía muchas reflexiones sobre eso, pero me parece que no les voy a decir nada nuevo que ustedes no sepan. Solamente quería trasladarles mi afecto más franco y más sincero, mi admiración, y solo, si me admite, no es un reproche, es una recomendación. Contemos en clave de éxito la historia de las misiones españolas al resto de España.
están esperando por ello. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su intervención. Si queréis, si les parece, abrimos un turno de preguntas, de diálogo, de debate con el ponente. Soy un sacerdote de Zaragoza, delegado de misiones en Zaragoza. Gracias por su ponencia. Soy, desde varios años, asiduo lector de su periódico. Se lo agradezco mucho. Y también leo otros periódicos, no solamente leo ABC. No, es que yo no me gusta... Entonces quería primero señalarle que a mí me gusta especialmente la tercera página y también las columnas. Leo casi todas las columnas, las leo. A veces no estoy de acuerdo con algunos de los que escriben, pero yo hago la síntesis. Quería preguntarle, como director que usted es de ese periódico, ¿cómo consigue converger las diferentes opiniones para lograr de alguna manera que el periódico tenga esa identidad que ha señalado el presentador? Sí. ¿Cómo consigue usted como director que las diferentes personas que escriben en su diario y que escriben columnas de opinión, cómo consigue que haya una cierta convergencia para que no se deslinde mucho la identidad del periódico? Gracias. Bueno, sí hay una cierta convergencia, pero damos mucha libertad a los... Uno de los rasgos es decir, si uno estudia con detenimiento, como yo no conocía el diario ABC porque nunca creí que iba a llegar a ser director de ABC. Yo me había quedado encantado como director de La Voz de Galicia en La Coruña, pero la vida siempre te lleva por caminos a veces inesperados. Pero cuando me nombraron director de ABC, sí leí la historia de ABC. Y el diario ABC ha sido siempre un periódico, ha tenido, claro, mucha gente joven que lo vincula con una etapa muy concreta, incluso con la etapa de Luis María Ansón, en la época en que fue muy opositor al gobierno de Felipe González. Pero el diario ABC siempre fue un periódico muy liberal, en todo, y sobre todo su fundador, Torcuato Luca de Tena, era un hombre muy liberal en el mejor sentido de la expresión, de la tolerancia del otro, de que el otro escriba. Y les voy a contar dos historias de Torcuato Luca de Tena para entender lo que ahora queremos que siga siendo este diario. Una es que el Torcuato Luca de Tena, el fundador de ABC, le dicen, ficha a Azorín como periodista. Azorín era de ideas republicanas y le dice y lo envía. El primer encargo que le hace es que siga a Alfonso XIII en un viaje que hace por Francia. Alfonso XIII como joven rey en aquel momento, un viaje que hace por Francia. Y lo sigue, es decir, a un republicano le dice, oye, vete a seguir al rey. Pero alguien le dice, don Torcuato, usted sabe que Azorín tiene la melena roja, el paraguas rojo y las ideas rojas. Le dice Torcuato Luca de Tena, sí, pero lo tengo porque escribe muy bien. No lo, o sea, quiero decir que él respetaba el pensamiento de Azorín, pero valoraba su gran profesionalidad como periodista que fue, y después gran escritor que fue, una de las cumbres literarias españolas de los últimos tiempos, vamos, del siglo XX. Hay una historia mejor todavía, que es la de Mariano de Cavia, que por cierto era aragonés. Mariano de Cavia era un magnífico periodista que en los años 18, 19, 20 del siglo pasado se considera el mejor periodista que había en Madrid. Escribía en la competencia de ABC y escribía en la... Bueno, ya acabo de destrozar la historia. Mariano Luca de Tena quería que escribiese en ABC. Y no lo logró convencer, se le ofreció varias veces. Cuando se muere Mariano de Cavia, ABC en primer lugar le dedica la portada y en segundo lugar Torcuato Luca de Tena crea el premio Mariano de Cavia para distinguir al mejor artículo y al mejor periodista que cada año se presentase. Es el primer concurso literario periodístico en lengua española, el primero.
tiene 98 años, en el 2020 cumple 100 años, un siglo de vida. Bueno, Mariano de Cavia, como les dije, nunca escribió en ABC, nunca escribió en ABC. Era además de ideas republicanas también, que eran las ideas opuestas al diario ABC. A mí me gustaría que ese estilo, esa liberalidad, esa tolerancia del pensamiento del otro se mantuviese hoy. Hoy hay programas en televisión que se dedican prácticamente a linchar al que no está de acuerdo con él. A nosotros hace poco un canal de propiedad de Telefónica que se llama Canal Cero, un señor llamado Buenafuente dijo: el ABC es una mierda, pero una mierda, pura mierda. Pero bueno, les invito a que lo vean. ¿Por qué hay que destilar tanto odio si no estás de acuerdo conmigo? No hace falta que me insultes, que me descalifiques. Ese estilo que tenía, ya me gustaría que hoy, vamos, yo hoy no veo a los del diario El País creando un premio para poner el nombre de Antonio Mingote, por poner un ejemplo de un hombre sano, limpio y blanco que no generaba grandes... No lo veo. Es decir, en eso hemos involucionado. El ABC dio el nombre de un competidor, porque lo consideraba un gran escritor, un gran periodista, al premio periodístico más importante que hoy se da en España, que es el Mariano de Cavia. Y ya digo, Mariano de Cavia nunca escribió en ABC, era de la competencia. Bueno, este espíritu a mí me gustaría que se mantuviese, es decir, nosotros acogemos todo tipo. Sin ir más lejos, ayer escribió Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que es que fue presidente del socialista de la Junta de Extremadura, la tercera, pero el domingo anterior había escrito Joaquín Leguina, y yo acojo a todo el mundo que quiera escribir dentro del respeto a normas elementales, claro, sin descalificar, sin calumniar, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es bueno. Lo único que ocurre es que yo le agradezco mucho a usted que lea el ABC. Siempre digo, como usted necesita 200.000 más, porque eso me levantará el periódico, pero tengo que decirle que muchas veces me encuentro... Ayer empezaban las prácticas 30 y tantos chicos de periodismo, y yo les decía: procurar no ser prejuiciosos, no tengáis el prejuicio. Les dije: pertenecéis a una de las generaciones más sectarias y más prejuiciosas de España. Algo hemos hecho mal los padres, para que nuestros hijos sean tan sectarios y tengan tantos prejuicios. Porque yo fui estudiante en el año 77 en la Facultad en Madrid, y era bastante más, vamos, yo y mi entorno éramos mucho más abiertos, éramos mucho más tolerantes con las ideas de los otros. Por alguna razón, es decir, nuestros padres nos educaron mucho más tolerantes. Y me sorprende que la juventud, 40 y tantos años después de la muerte de Franco, es tremendamente sectaria. Y yo se lo decía a estos jóvenes que van a ser periodistas: procuraros acercar a la noticia sin prejuicios, tenéis que llegar allí, verla y ser honestos y contar lo que veis. Por eso yo siempre les digo, no hay que ser sectarios, prejuiciosos. Y en el caso de ABC hay que leerlo, porque me encuentro con mucha gente que me dice cosas de ABC y no lo ha leído. Digo: ¿pero usted de verdad leyó el ABC? ¿Pero usted leyó lo que decimos? ¿De verdad? Y me doy cuenta que muchas veces no. Tenemos una sociedad, a lo mejor es un pecado de la sociedad moderna, ¿no?, que precisamente estamos un poco, y es uno de los problemas de Internet, ya ven que me vuelvo a lanzar, es un problema, y ya termino, de Internet, es que genera pensamiento demasiado simple, demasiado superficial, no hay pensamiento elaborado, nos quedamos con frases, con muy pocas líneas, y ahí se queda todo. Gracias. Muy buenas, muchísimas gracias por esa ponencia. Yo soy un sacerdote extremeño, ordenado, por cierto, por don Antonio Montero, que bueno, es también un periodista a la sazón. Yo no voy a hablar de su libro, o sea, de ABC, aunque le escuche y sea seguidor suyo mucho en las tertulias, y cuando aparece usted yo ya me siento a escuchar, porque ya me parece de seguridad. Pero ha insistido usted mucho en cómo no se cuenta la historia de los misioneros. Yo quisiera que, si le parece, pues nos diese unas claves de cómo podríamos nosotros hacer esta labor, que me parece ciertamente, no para hablar de nuestros libros, entre comillas, pero sí para, bueno, pues un poco predicar un poquito lo que se hace, y para que no haya esa sensación que usted dice, que es verdad, tan reiterada, tan colectiva, a veces tan pesimista, de los españoles, ¿no? ¿Y cuáles son las claves para poder hacer esa labor dignamente y sin que, en fin, seamos petulantes ni seamos... Sí. ¿ya?
Gracias. No sé, a mí yo creo que cada lugar del mundo donde hay un misionero tiene una historia especial, ¿no? Yo recuerdo aquel viaje a Perú, a la zona aquella de los aguarunas, que son además del tronco de los jíbaros, los reutores, ¿no? Claro, y ahí me parece que eran las historias que contaba. Yo iba con mi hijo estaba haciendo cuarto de carrera y una de las compañeras de mi hermana le dijo que era de León, que además me cuentan que las pocas veces que intentaron llevarla de allí se pone a llorar, es decir, que se va a morir allí, la asunta. Y decía diles a las niñas aguarunas, que no tienen que casarse tan pronto. Explícales que en España de los chicos y las chicas salís, porque allí tan pronto estaban juntos, tenían que casarse. Después tenían un montón de hijos y terminan suicidándose. Entonces, claro, aparte de llevarles la fe, la buena nueva y el evangelio, etcétera, etcétera, había que llevarles otras historias. Esas historias había que contárselas aquí. Aquí en España muchos piensan siempre, los misioneros son unos tipos que van allí, que vamos, hay de todo, ¿no? Afortunadamente hay de todo. Pero yo creo que hay que contar toda esa parte social extraordinaria que hacen las misiones, que en muchísimos aspectos, ¿no? Y que tienen que ver, al fin y al cabo, con la felicidad de las personas también, porque aquellas niñas estaban todas condenadas a que tan pronto hablaban con un niño, sus padres las obligaban a casarse, las llenaban de hijos y a los 30 y pocos años se suicidaban. Ahí era uno de los más altos índices de suicidios en la zona. Entonces, contar, por ejemplo, solo contar eso, contar cómo un muchacho español puede convencer y tal, explicarles no solo a ellas, sino a ellos. Mi hijo entonces también les organizó un torneo de fútbol a los niños, ¿no? Llevamos camisetas del Deportivo de La Coruña, porque ya de hacer proselitismo lo hago con el equipo de mi pueblo, ¿no? Las camisetas se le regaló al equipo que ganó. Bueno, aquellos 15 días fueron maravillosos. A mi hijo lo hicieron Apu, que es el jefe de la tribu, vamos, le dieron Pero esas historias había que contarlas con ese detalle. Pongo este ejemplo, pero estoy convencido que en cada lugar hay una historia distinta, ¿no? Historias, y había que contarlas. Incluso yo creo que había que hacer, la conferencia de la Iglesia en España tiene dos grandes medios, uno es la COPE y otro es 13TV. Lo que pasa es que hay que hacerlo atractivo. Es decir, tú no puedes ir y reportajear eso y hacerlo soso y aburrido. Es decir, hay que hacerlo atractivo. De hecho, otros movimientos menos importantes que la Iglesia Católica han sabido inocular muchos valores por la vía de lo atractivo. Y la Iglesia Católica tiene que tener una estrategia ganadora en materia de comunicación. Y la estrategia ganadora en materia de comunicación no es hacerlo tedioso y aburrido. No, hay que hacerlo. Yo soy un gran pecador, como todo el mundo. Pero voy a misa. Me interesa mucho la homilía. Y hay homilías que son muy difíciles. Hay que atraer, ¿no? Yo creo. Pues yo quiero felicitarle porque ha llegado al corazón sus humildes palabras. Y bueno, pues dos cosas me unen a usted. La primera, como gallega que soy, y usted como gallego que es. Es que no la veo. Sí. Bueno, me voy a levantar. Bueno, que dos cosas me unen a usted. Sí. La primera es que soy gallega, soy de Ourense. Y la segunda, de que me fui a Perú con una misión salesiana y que realmente mi corazón quedó con unas raíces muy profundas en ese lugar. Y me fui con la pregunta que quiero hacerle a usted. En agosto del 2011, cuando fue el encuentro de la juventud aquí en Madrid y cuando el Papa emérito Benedicto XVI vino al encuentro, y la primera palabra, como usted bien dijo, de que había salido en los medios de comunicación lo que él había dicho, y esa es la pregunta que yo quiero decirle a usted. Un cristiano tiene que ser sinvergüenza, porque yo a veces me siento sinvergüenza
con la humildad y la prudencia, por supuesto, como cristiana que soy, pero el corazón, en una sociedad que nos tocó de vivir con tanto consumo, pues a veces tenemos el corazón lleno de esas cosas materiales y para Dios le dejamos un espacio muy chiquito en él, y entonces el corazón desborda según lo que tiene, la boca desborda lo que tiene el corazón. Y yo a veces, pues digo yo, mi Dios, pero si hablé con el sacerdote, hablé con el obispo y me tacharon un poco de allá, y en este caso le digo a usted, como usted dice bien, y así lo hemos oído, de que a veces lo juzgan de mala manera, pero en eso tenemos que ser fuertes porque vimos a Cristo que también fue juzgado. Y bueno, pues esa es mi pregunta. Pero antes de que usted me conteste, quiero darle gracias a Dios por su madre, porque ha dejado la semilla del amor en 2 de los hijos como cristianos. Su hija en la misión y en el amor que entrega allí a los que necesitan de ella. Y usted, a través de las redes, nada ni nadie le echa atrás el amor que siente su corazón, y así lo derraman en un papel o a través de los medios de comunicación. Muchas gracias por todo. Gracias a usted. Le agradezco mucho la intervención, pero tengo que confesar que no sé cuál era la pregunta. ¿Cómo? Ser sinvergüenzas. Yo creo que sí, yo creo que en este momento hay un libro, un ensayo de Stefan Zweig, que es Castello contra Calvino, donde precisamente él dice eso, dice, siempre al final se acaba imponiendo la minoría violenta y dicharachera y violenta en lo verbal y en lo físico a la mayoría acomodaticia. Y efectivamente yo creo que lo que pasa es que para ser un pelín sinvergüenza en el mejor sentido de la expresión, es decir, de no sentir vergüenza por lo que uno defiende, a veces es incómodo, porque uno corre el riesgo de que efectivamente lo único que salga en Google en primer lugar es todos los que te ponen a caer de un burro, pero también hay que atreverse, no creo que sea tan molesto. Yo creo que sí que hay que ser un pelín sinvergüenza, sin separado vergüenza. Hola, buenos días. También soy extremeña. La verdad es que me ha gustado mucho su intervención, solamente quisiera matizar una cosa. Yo creo que ahora, gracias a Dios, no nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Usted ha comentado pues, en su intervención, sí, del silencio. Es verdad que a veces pecamos del silencio porque las irreverencias que son respondidas y que en un dime y direte que no tiene ningún sentido cuando no estás mirando a la persona a los ojos es complicado. Creo que hoy en día el joven, la persona menos joven, el niño que realmente se siente cristiano, ahora no se avergüenza. Creo que todo lo contrario. Creo que ahora, hoy en día, gracias a Dios, empezamos a ver cosas de no avergonzarnos, sino de enorgullecernos de lo que somos y de lo que sentimos y de lo que pensamos. Con respecto a lo de que se vende poco la vida del misionero, en gran parte es cierto. Yo he trabajado y he vivido en misiones algunos años en África, soy ahora madre de familia, estoy casada, y es verdad que es una labor callada que conocían las personas que estaban a tu alrededor. El año pasado, por fortuna, pues tuve la posibilidad de volver otra vez a mi territorio, entre comillas, de misión, y me acompañó una amiga, muy amiga, agnóstica, periodista de televisión española, y la verdad es que las redes sociales, a través de la labor que hicimos, fue masiva, y la respuesta de la ciudad ha sido masiva a las 1000 peticiones que hemos hecho, y que ella además pues fue representante de lo que la Iglesia Católica significa en el mundo misionero, siendo agnóstica y diciéndolo 1000 veces. Quiero decir que tiene su parte buena, la parte de misioneros, y es verdad que no debemos callarnos. Lo que yo sí que no me gusta es entrar en las réplicas. Tú has dicho, tú dijiste, me has insultado por mi manera de pensar. Pero avergonzarnos, nada. No, sí, yo no solo estoy de acuerdo, pero yo defiendo que no nos... Pero sí puedo decirle, por ejemplo,
Dos ideas al respecto de su intervención. Una es, por ejemplo, nosotros cuando nos decimos que somos un periódico católico, mucha gente nos mira mal. Un periódico católico, como si católico ya fuese un adjetivo que te tiene que cargar negativamente. Oiga, yo es que soy un periódico y lo digo siempre. Digo yo, porque, o sea, que aquí uno es mahometano y es estupendo, y uno es católico no puede decirlo. Oiga, pero es que me lo dicen colegas, en La Sexta, en el otro y tal. Católico, pues sí, católico. Eso por un lado, es decir, que sí, yo he comprobado como la sociedad española es una sociedad que todavía le tiene que sacarse encima muchos complejos. Y los católicos españoles tenemos que sacarnos muchos complejos, desde mi punto de vista. Y por otro lado, yo también tengo una muy buena amiga que le ayudó muchísimo a la misión de mi hermana, que era del PSOE, y también agnóstica, del PSOE, vamos, con esto no estoy diciendo, yo me llevo muy bien con todo, la prueba evidente es este ejemplo. Pero ella me dijo, ella llevaba la política trabajaba en el Ministerio de Exteriores en esto de cooperación, y me dijo, mira, cuando le damos 30.000 euros a unas monjitas en Angola o en no sé dónde, voy a ver y allí están, no 30.000 euros, hay una obra que probablemente vale el doble. No sé cómo han hecho, no sé cómo han administrado, no sé lo que han pedido, pero allí está el dispensario, allí está todo lo que ellos dijeron que iban a hacer, incluso por encima del dinero que les enviamos. Cuando les damos 100.000 euros, palabras textuales, a Ingenieros Sin Fronteras que van a hacer un pozo en África, vamos allí, de momento está el proyecto, el pozo ya vendrá en los próximos 100.000. Lo digo porque eso también es muy interesante llevar, porque esta chica empezó con mucho prejuicio para ayudar a las misiones, con mucho prejuicio, me consta que tenía mucho, hizo esta ayuda porque era mi hermana y no sé qué. Bueno, les ha ayudado desde entonces muchísimo. Han levantado un muelle, un pabellón de deportes, aulas, etcétera, con dinero vamos, de la administración española, pero porque ella vivió en vivo y en directo cómo transformamos. Pues esa es otra historia que habría que contar. Cómo, oiga, mire usted, este dinero se va a hacer este aula y van a aparecer estos niños y van a aparecer estas cosas. Claro, hay muchas ONGs que han quedado muy en entredicho por la vía de donde al final donde acaba el dinero y en fin de otras prácticas en fin, non santas de su actividad, ¿no? Entonces mucha gente a veces dice, bueno, si doy el dinero, este dinero, ¿dónde acaba, no? A lo mejor el secreto está ahí, en poder contrarrestar, porque todas las ponencias que nosotros hemos dado a raíz de esto, ella empezaba diciendo soy agnóstica y yo empezaba diciendo soy católica. Y ahí estábamos en un punto de unión. Sí. Soy Pedro Jesús de Cáceres y usted mismo ha hablado de misioneros que veo que hay mucho extremeño aquí. Sí. Y por todo el mundo, ¿eh? Usted mismo ha contado de misioneros que tienen 90 años. Por aquí también hay alguno que tiene 89, casi 90. Y yo creo que una de las claves más bonitas y de las preguntas que más pueden interpelar es ¿por qué se quedan allí? ¿Por qué no tienen ninguna gana de regresar normalmente? Sí. Yo creo que es un argumento que puede ayudar a muchísima gente a pensar. Sí. No, sí, yo le contaba el caso de esta Asunta que cada vez que le decían que se tenía, pues ya tiene, esta Asunta tiene 70 y muchos años. Cada vez que ella está en activo, pero cada vez que le dicen que se tiene que marchar, se pone a llorar y la tienen que dejar. Pero no es que se ponga a llorar unas lagrimitas, es que se pone y pasa días llorando y dicen, bueno, pues quédate otro año más. No puede dejar aquello. Y es emocionante, ¿no? El enraizamiento que tienen con el lugar donde efectivamente ellos se han volcado, ¿no? Y han visto transformar tanto mi hermana como ella y otras más, es que ya han visto alumnas suyas, profesores, vamos, que tuvieron ahí en el colegio, que ya son abuelas y ya incluso muchas de aquellas chicas, oye, ya son, algunas son enfermeras, estaban lejos de pensar cuando llegaron allí por primera vez que aquellas niñas aguarunas pues podían llegar, incluso creo que ahora ahí tienen una que está haciendo ingeniería, ya es maravilloso, ¿no? Que de la selva salga gente así, ¿no? Bueno, en ese terreno yo creo que se ha avanzado muchísimo, pero el trabajo es impagable, pero es muy desconocido. La gente sabe, sí, hay misioneros, sí, pero... Y sobre todo que España es una potencia en materia misionera, ¿no?
Somos una potencia en muchas cosas, muchas de tipo material, pero en otras somos probablemente una sociedad muy entregada a los demás. Y eso es algo, me parece, muy a poner en valor, ¿no? Hola, buenos días. De pie. Soy Nieves de Zaragoza, trabajé en misión con Ocasa Cristianos con el Sur y quería dirigirme a usted con todo el respeto, pero para aclarar lo que se le achaca o se le inculpa o se le critica a ABC sobre el tema de que ha dicho de los inmigrantes del efecto llamada, cuando yo considero que se dedica muy poco tiempo a algo tan importante como mirar y entretenernos en saber las causas de la inmigración y de los refugiados, que también nos afecta al norte. Solamente quería decirle eso. Gracias. ¿Me hace un favor usted? Cuénteme la verdad. ¿Usted leyó el periódico? No. Por eso quería aclararlo, porque me han dicho críticas. Mire usted, nosotros publicamos... Por eso quería aclararlo aquí en este foro, por las críticas que se le está haciendo a ABC respecto a este tema. Pero quería comprobarlo. ¿Por qué? Nosotros lo que nos limitamos a hacer ese día, que era un fin de semana, es con una información que teníamos del Ministerio del Interior, de la Guardia Civil, que precisamente lleva y es la responsable de la zona sur de España, que se estaba produciendo un efecto llamada. Mientras los políticos iban a hacerse fotos a Valencia con el Aquarius, estaban entrando 1.500 personas, mientras los guardias civiles, anónimos, callados, que no se les conocen sus nombres, reciben con los de Cruz Roja a aquellas 1.500 personas, y desde el Ministerio del Interior dijeron, se está produciendo un efecto llamada. Y nosotros nos limitamos a decirlo. No dijimos, qué sinvergüenza, no, dijimos, paralelamente hay un efecto llamada. Evidentemente, tanto lo había que hemos publicado un infográfico, saben que es un gráfico que lleva información, donde aparecían más de 700 rescates que se han producido en los últimos 20 días en las costas españolas, tanto de un lado del estrecho como al otro. Por tanto, nos limitamos a decir una información. Eso es como si ahora se produce un terremoto, se cae la torre de una iglesia y dice, hombre, pero usted no tiene que decir que se cae la torre de la iglesia. Nosotros no hicimos un juicio de valor. Y nuestros editoriales, que es donde podemos poner nuestra posición, estamos a favor de una solución al problema de la inmigración. Nosotros publicamos una magnífica tercera página la semana pasada de un abogado especializado donde explicaba cómo había que enfrentar el problema de la inmigración. Nosotros no hemos escrito ni una sola línea editorial ni de articulistas nuestros contra la acogida de inmigrantes. Y lo único que hicimos fue una portada donde aparecía una fotografía de uno de los chicos que venía en el Aquarius y decíamos que se estaba produciendo. No reprochábamos que se produjese, que se estaba reproduciendo. Entonces, tenemos un problema muy serio, que es lo que yo les decía. Uno, los prejuicios, que es decir, yo no leo, pero ya me posiciono mal. Dos, un ataque serio a la libertad de expresión. La libertad es uno de los grandes bienes del ser humano. La libertad de expresión de ABC, de informar de que hay un efecto llamada, me parece que es elemental en una sociedad libre y en una sociedad democrática. Y sin embargo, desde una parte de los medios de comunicación, fundamentalmente la cadena Sexta, que a su vez es hermana del diario La Razón, que nunca entenderé cómo se pueden hacer todas esas cosas, probablemente porque es el peor rostro del capitalismo, que es al beneficio por el beneficio, y tanto me da lo que cuente, se ataca al diario ABC. Usted piense que siempre que se ataca al diario ABC desde la Sexta es porque se quiere favorecer a La Razón. Que no voy a entrar en más disquisiciones de esas, pero yo le agradezco mucho que me reconozca que no lo ha leído, porque si usted lee el periódico ese día, hubiera comprobado que no había ni una sola línea de reproche al fenómeno, sino que nos limitábamos a dar una información del Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior, la información la hacen esos guardias civiles que no tienen nombre de ministro, ni de secretario, ni salen en las televisiones, ni nada de nada. Esos guardias civiles que con los de la Cruz Roja están acogiendo a los inmigrantes que llegan a Tarifa, a todo el sur de España. No había ningún reproche en el titular. Por eso le agradezco mucho que me confiese que no lo leyó. Hacemos la última pregunta. Buenos días, pues muchas gracias por toda su intervención. Y me llamo Ascensión, soy misionera idente y directora de la Fundación Fernando Rielo. Y quería preguntarle, como experto en comunicación,
porque la misión tiene muchísimos ámbitos, este ámbito de la misión Adyentes, ¿no? Y luego está todos los ámbitos de la nueva evangelización. Nosotros trabajamos el ámbito de la cultura, el llevar a Dios por medio de la belleza, ¿no? Ese ámbito. Y quería preguntarle cómo comunicarme con ese ámbito, porque parece que cuando está unida cultura y espiritualidad, los medios no tienen mucho eco. Muchas gracias. No, en general, vamos a ver, en general las noticias buenas, las buenas labores no suelen tener mucho eco. Entre los datos que ofrecía este estudio que ha hecho Telefónica, que lo titula La disrupción tecnológica, es decir, de todos los desarreglos que está haciendo la tecnología, daba el dato de que una noticia falsa genera en Twitter en concreto, dura más tiempo hasta que se desmiente y genera muchísimos más comentarios que una lectura verdadera. Una noticia falsa, lo que llaman ahora las fake news, pues verdad, es esto que nos han hecho a nosotros con la portada de ABC. Es decir, nosotros nos limitamos a dar una información aséptica diciendo que se está produciendo un efecto llamada según los expertos que están acogiendo a la gente, y pasan a decir que nosotros hacemos un reproche del efecto llamada. Pues eso genera mucho más comentarios, más ataques. Falsear una información que contar una cosa que es cierta. Lo dice el estudio de Telefónica, basado en la observación y el análisis de muchísimas noticias. Es muy difícil contar las historias buenas. Después, si la historia además es una buena noticia, ya siempre se dice, es cierto que en periodismo siempre se dice que las buenas noticias no venden y que las malas sí. Y siempre se dice que es más noticia que un niño muerda al perro que el perro muerda al niño, ¿no? Es decir, siempre lo más chocante. Y claro, siempre llama mucho más la atención cuando cuentas una cosa, si es falsa, pero es muy destructiva de alguien. Entonces, hoy por hoy, claro, las redes sociales y las nuevas tecnologías lo que han hecho en información es que se han llevado por delante muchos valores. Por ejemplo, la presunción de inocencia. Hoy por hoy, ya como digan una cosa de ti, ahora se está trabajando en el derecho al olvido para que Google retire informaciones que no eran ciertas, etcétera, etcétera. Pero en el caso concreto, que es lo que usted habla de hacer yo creo que efectivamente hay que hacer una estrategia ganadora, pero no se puede improvisar. Si yo le dijese aquí cómo lo resolvíamos, en primer lugar me estarían contratando en algún gran despacho del mundo por ahí adelante, que no es el caso, y en segundo lugar le estaría mintiendo, porque yo creo que no se puede improvisar una estrategia ganadora para vender en clave de éxito a la sociedad lo que ustedes hacen. Pero yo creo que es uno de los grandes retos que tienen. Estamos en una sociedad que, aparte de hacer las cosas, también hay que comunicarlas, ¿no? Y precisamente porque comunicar es eso, es lo que decía antes, de poner en común unión, entender puentes hacia el otro lado del que no te conoce o no te escucha o no te quiere o no te comprende.